Decisiones has tomado basándote en algo que ni siquiera ha pasado? El pronóstico del clima, la experiencia que alguien más tuvo, lo que crees que podría salir mal. ¿Y cuántas veces has dejado de preguntarte qué es lo que realmente quiero? Y es que muchas veces el miedo al escenario imaginado pesa muchísimo más que la realidad misma. Hace unas semanas yo salí a correr luego de una noche de miércoles. Mi bebé estaba enferma, yo había dormido prácticamente nada y tenía una ansiedad que me hacía imaginar 10.000 escenarios catastróficos porque mi hija estaba con una temperatura bastante alta. Y luego de esa semana estuve a punto de no salir a correr. ¿Por qué? Porque el pronóstico decía que iba a llover bastante y el cielo estaba totalmente gris. Pero en ambas ocasiones decidí salir igual, porque siento o sentí que mi cuerpo necesitaba correr muchísimo más de lo que mi mente necesitaba certezas. Y fue justamente ahí donde logré entender algo. Esto nunca se trató de correr, se trató de dejar que mi cuerpo experimentara una verdad que mi cabeza todavía no podía entender, porque hay respuestas que no aparecen pensando, aparecen viviendo. Y justamente gracias a esas dos corridas nació el episodio de hoy. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de La Magia de Sanar podcast. Yo soy Carla Melo y soy su host y de verdad estoy súper emocionada por estar aquí. Yo desde que nació mi peque, es decir, hace casi ya 10 meses me hice una promesa de volver a este espacio, aunque no pudiera hacerlo perfecto, aunque no pudiera publicar tanto como a mí me gustaría, aunque el ritmo cambiara. Pero algo que sí me dije es, ok, ahora sí quiero hacerlo por lo menos una vez al mes. Así que aquí estoy, fin de mes. Además de compartir esto que me emociona tanto, es cumpliéndome una promesa a mí. Y hoy, así que quiero hablarte de una idea que cambió la forma de vivir. Hay respuestas que la mente nunca las encuentra pensando. Solo el cuerpo puede descubrir viviéndolas. Así que gracias por estar aquí. Empecemos. Como siempre, vamos a empezar con mi experiencia, porque yo no creo que no hay nada, absolutamente nada más que te permita realizar tanto desarrollo personal que la vida misma. Si bien los cursos ayudan, las terapias ayudan, vivir y enfrentarte y atravesar todas esas cosas que la vida te pone es la mejor manera de trabajar en ti. Bueno, tengo dos experiencias. La primera semana les cuento que Bella se enfermó por primera vez. Ella en casi sus 10 meses nunca se había enfermado, ni siquiera las vacunas le había dado tanta reacción y esos días había pasado con fiebre y ese el día que yo quería salir a correr le subió la temperatura como 40 grados. Entonces yo me asusté un montón, yo crecí con esa idea de que si es que la temperatura llega a la cabeza, le puede pasar algo súper grave a la bebé. Mi esposo, en cambio, creció con esa idea de que, bueno, para todo pastillas. Entonces Bella estaba con fiebre, estaba molesta y ella quería solo estar pegada a mí. Despertó muchísimas veces por la noche y yo con estos síntomas tenía una ansiedad que no les puedo contar. Y aparte era como que, ok, está así, el Chris también es como que ella no quería estar con su papá tanto como conmigo. Y entonces se generó esa culpa de que, ¿cómo le vas a dejar solita? O sea, necesitas quedarte aquí, ya cuídale. Y obviamente también Chris me dijo, pero está lloviendo, cuidado te enfermes tú. Y de verdad yo dije, o sea, no es el mejor momento para salir. Mejor quédate, mejor no te vayas. Pero de verdad, yo sentía que necesitaba un respiro, necesitaba tener aire, necesitaba recargarme y a mí el movimiento me recarga. Así que salí igual. Y la lluvia literal se hizo intensa. O sea, en ciertas partes dije, chuta, ¿para qué salí? Porque no tenía el equipamiento adecuado. Pero en otros momentos, o sea, mientras yo seguía por mi ruta, porque me gusta correr cerca del mar, empezaba a disminuir y luego volvía. Entonces estaba como que intermitente. Y ahí yo me di cuenta que Dios o el universo, aunque sea que ustedes crean, me estaba mostrando a través de la lluvia una analogía con los problemas y los momentos difíciles. Porque van a haber momentos en que van a sentirse más fuertes y otros momentos en que las cosas difíciles, los desafíos van a disminuir, pero va a pasar. El sol siempre va a volver a salir, no va a llover para siempre. Y fue como que, wow, al correr a través de la lluvia, yo me di cuenta que soy capaz, así como atravesé la lluvia, de atravesar cualquier desafío que la vida me ponga.
Y además, mientras yo estaba corriendo, me di cuenta que si es que llovía más rápido, yo empezaba a acelerar. O sea, inconscientemente empezaba a correr más rápido y cuando dejaba de llover, yo empezaba a correr más lento. Entonces, cuando yo me hice consciente de eso, porque bueno, tengo una app y me decía como que el tiempo de cada kilómetro, entonces yo me di cuenta como que, wow, o sea, ¿qué tal si, o sea, la lluvia en ese caso hacía que yo acelere inconscientemente, que yo automáticamente ponga más fuerza, más energía en mi corrida? Entonces de ahí yo me dije, ¿qué tal si la lluvia, o sea, las dificultades, los desafíos que la vida nos pone son aceleradores para sacar lo mejor de ti, para sacar más fuerza, más energía, para ayudarte a llegar a tu meta más rápido? Entonces, literal, yo terminé esa corrida, o sea, llorando de gratitud, de paz. Me sentí tan ligera y me agradecí tanto por darme ese espacio, porque yo aprendí que no solo era capaz de atravesar la lluvia, es decir, los momentos difíciles, sino que también podía aprender a disfrutar de ellos. Esa fue la primera experiencia en una de mis días de correr y la siguiente, que de hecho fue a semana seguida, ya hace casi 3 semanas, yo cuando me desperté el día estaba totalmente gris y aquí hay una aplicación que dicen del clima y es bastante como que acertada ya y decía que iba a llover fuerte. Entonces yo dije, ok, ya no voy a volver a salir, no tengo, o sea, decía que iba a llover bastante, o sea, mucho más que la semana anterior que yo ya salí. Y yo decía, no, o sea, no tengo como esta chaqueta para anti lluvia, de gana, o sea, ni siquiera voy a disfrutar, no voy a poder correr como yo quiero o por ese lugar, porque igual a mí me gusta correr, como les digo, por el puerto y ahí hace más viento o llueve más. Y ya empecé en mi cabeza a cambiar toda mi rutina. Dije, bueno, entonces, ¿qué tal si hoy hago yoga o hoy hago otra cosa? O mejor me voy al gimnasio y luego corro este día que ya en el pronóstico decía qué día iba a ser sol, ¿no? Pero dije, no, estoy mucho en mi mente, ya no voy a saber cómo van a ser los otros días, así que me dije, ok, Carla, vamos a salir a correr, aunque sea un poquito. Si llueve mucho, no importa, corremos, aunque sea 10 minutos. Entonces yo me salí ya sin tanta expectativa, me salí contra todo pronóstico y la verdad es que llovió muchísimo menos de lo que estaba pronosticado, de lo que yo había imaginado, de las historias que me estaba contando. Y terminé corriendo casi lo mismo. Y ahí yo me pregunté, ¿cuántas cosas estoy dejando de hacer solo por lo que creo que va a pasar? O sea, en ese momento fue como que, qué loco, o sea, ¿por qué estoy dejando que pronósticos, que historias, que otras cosas dirijan mis decisiones, mi vida en general? Mi mente en ese momento, antes de salir, tenía mil excusas, pero mi cuerpo ya sabía lo que necesitaba. Yo recuerdo que ese día amanecí con tantas preguntas en mi mente de qué voy a hacer de mi vida, cuál es la mejor decisión tomar, qué es lo correcto para este momento. Entonces tenía tanta bulla mental que dije, necesito salir a un respiro. O sea, mi cuerpo me pedía de nuevo movimiento. Y lo que yo no sabía es que gracias a tomar esa decisión, mágicamente me topé con un podcast de Gracie y Erika de la Vega, creo que se llama En Defensa Propia. Si es que quieren, déjenme un mensajito y les mando el link. Y fue ese podcast que fue como que ese clic que me hizo y me ayudó a que todo en mi cabeza se ordenara y que todo cobrara sentido. Ese podcast y el movimiento que yo hacía con mi cuerpo, me permitió tener la tranquilidad y la claridad que estaba buscando. Y además me ayudó a cambiar la perspectiva de la etapa que estaba viviendo, de esta crisis de identidad, de esta etapa en redefinición. Yo ya no estaba, o sea, gracias a eso, gracias a esa elección que hice, ya no estaba desde ese punto de que espero que esto pase pronto, ya quiero que como que se acabe esta parte tan densa o de incertidumbre de mi vida, sino me entró tanta emoción escuchando esa historia de que, ok, ¿cuál es la mujer que se está formando del otro lado de este desafío? ¿Qué fortalezas voy a desarrollar yo en mi camino y en qué persona me voy a convertir? Entonces, una misma experiencia que yo me estaba contando y que estaba como que
nublando mi mente y haciendo pesados mis días, se convirtió en algo emocionante. Y de ahí, de hecho, surgió ese deseo, ok, quiero compartir todo este proceso con ustedes. Entonces, esas fueron mis dos experiencias. Esas dos corridas me hicieron y me permitieron extraer 5 grandes aprendizajes que les quiero compartir aquí con ustedes. Y ojo, no tiene nada que ver con correr. Esto lo pueden aplicar en cualquier actividad, en lo que sea que ustedes hagan de su vida, porque, como les dije, el desarrollo personal y el trabajo interior se hace en la cancha, viviendo, permitiendo que la vida te ponga experiencias y atreviéndote a caminar a través de ellas. Entonces, los 5 grandes aprendizajes, vamos a eso. El primero es esperar a sentirte lista. Es una de las formas más silenciosas de postergar la vida de tus sueños. Durante años nosotros creemos que primero tiene que llegar la confianza, es decir, que primero tenemos que tener totalmente confianza para ahí sí poder dar el primer paso, ¿no? Que primero tenemos que sentirnos preparadas, que tenemos que tener más tiempo, ahorita estoy a full, la típica frase, que necesito ahorrar más dinero, que necesito dormir mejor porque no tengo energía, o mejor, cuando ya eres mamá, voy a esperar que mis hijos crezcan, o voy a esperar que pase esta etapa, o voy a esperar que el clima incluso mejore, ¿no? Pero la verdad es que la vida rara vez va a esperar a que todas las condiciones estén perfectas. No va a haber un momento en tu vida en que todas las áreas de tu vida estén perfectos y ahí sí va a ser el mejor momento. Porque tú eres la que crea ese momento perfecto. Y aquí lo más peligroso es que todas esas razones que nosotros nos contamos, todas esas excusas y todo ese razonamiento en general es muy lógico y es muy válido en nuestro contexto. Por eso nos volvemos a convencer una y otra vez de que estamos siendo responsables, de que esto es lo más acertado, pero la verdad es que si somos totalmente honestas con nosotros, lo único que estamos haciendo es evitar la incomodidad. Yo, la verdad, ese día o los 2 días no salí porque realmente me sentía motivada y tenía ganas, porque primero que a mí no me gusta la lluvia, o sea, es como que he aprendido a transitar tranquilamente, pero no me gusta la lluvia, es como que el clima que menos disfruto. Pero ya en ese momento yo salí porque entendí que si seguía esperando al momento perfecto, tanto en las circunstancias de mi familia o de externas del clima, yo iba también a seguir esperando o a tener que postergar, hacer lo que realmente quiero, lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. Y yo creo que eso nos pasa no solo a mí, sino a muchas. Y no solo con hacer ejercicio, sino también cuando queremos empezar un propio emprendimiento o cuando queremos cambiar de trabajo o cuando sabemos que tenemos que poner límites o cuando tenemos que empezar terapia o tener una conversación difíciles o incluso empezar a dar ese cambio en tu vida o ese proyecto que llevamos años y años imaginando. Y es que la vida no va a cambiar cuando tú te sientas lista, no va a llegar el momento en que tú te sientes totalmente preparada. Toda tu vida y todo ese sueño, lo que implica vivir ese sueño, empieza a darse cuando tú decides dar ese primer paso igual, imperfectamente, con miedo, sin estar completamente segura, pero igual siguiendo ese deseo que una y otra vez se manifiesta en tu interior. Y con eso vamos al segundo aprendizaje, que es que los pronósticos no son la realidad. Es decir, las proyecciones, las expectativas no siempre son tu verdad. Nosotros y la mayoría vivimos tomando decisiones basándonos en historias que todavía no existen. Nos contamos de, y si no funciona, y si sale mal, es que yo no soy capaz, es que no es el mejor momento, es que con un bebé tan pequeño no se puede, es que mi hijo me necesita, o es que tengo muchas cosas que hacer en la casa, o es que ya es muy tarde para mí, ya se me pasó el tren, ya estoy muy grande para esto. Y así empezamos nosotros a sufrir y a postergar lo que deseamos por algo que ni siquiera tenemos certeza de que es nuestra realidad, ni siquiera sabemos si va a pasar. Y la mayoría de las decisiones que tomamos no se condicionan por hechos reales, sino por la anticipación que tenemos en nuestra mente y por las historias que nos estamos contando.
Y si hay algo que a mí me ha servido muchísimo, es mirar atrás y darme cuenta que si hay algo de lo que me arrepiento de mi vida, es justamente de las cosas que dejé de hacer, no de lo que, no, de lo que hice y no salió como quería, sino de eso que me moría de ganas, de eso que deseaba y que viví deseando por mucho, mucho tiempo. Y me compraba excusas y razones para no hacerlo y no me permitía hacerlo. De esas cosas que no hice es lo único que me arrepiento. Porque pese a las razones lógicas que tengas, ese sueño que tú tienes, eso que tanto deseas, ese ese algo que hace vibrar tu corazón, a pesar del tiempo, no se va a ir y te va a visitar de miles de maneras. Así que yo creo que es súper injusto que nos dejemos guiar nuestras decisiones por tantas historias que nos contamos de nuestra cabeza o por lo que le pasó al otro o por lo que dice alguien que ni siquiera tiene la realidad que tú quieres. Los pronósticos o lo que le pase a otro, o la historia de otras personas no es tu realidad. Deja de tomar decisiones basadas en algo que no son hechos reales para ti. Ya no nos compremos esas excusas. Ahora sí, vamos al tercer aprendizaje, que es que las dificultades no significan que vas por el camino equivocado. Yo creo que me ha pasado muchas veces que interpretamos que las dificultades, los desafíos son una señal para tomar otro camino. Si me cuesta mucho, no, eso significa que por aquí no es, son señales divinas si estás en este mundo y creo que es mejor cambiar. Si aparece mucho miedo, dices, chuta, es que capaz no estoy suficientemente preparada, necesito sentirme más lista o quizás no soy capaz, ¿no es cierto? ¿O qué tal si aparecen obstáculos, desafíos? Y no, 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 debería renunciar, esto es muy pesado, este es un precio muy alto que no quiero pagar ahorita. Pero la verdad, a mí, luego de correr bajo la lluvia, me hizo pensar exactamente lo contrario. La lluvia no estaba interrumpiendo mi carrera. La lluvia era parte de mi carrera. Esa intermitencia, de hecho, de la lluvia, como yo les decía mientras les contaba mi experiencia, me hizo ver y sentir que a veces estas dificultades pueden sentirse pesadas, pueden hacerte como que no disfrutar tanto o sentirte incómoda, ¿no? Por ejemplo, si los zapatos te mojan, te empieza a molestar los pies, te va a generar incomodidad, pero la cosa es que mientras tú sigues avanzando, te vas a dar cuenta que va a pasar, que no va a durar para siempre y sobre todo te vas a dar cuenta de que tú eres capaz de atravesar la tormenta, que eres capaz de atravesar esas dificultades. Entonces, ahí, haciendo analogía a la vida, yo creo que funciona igual, o sea, porque a veces queremos la relación de nuestros sueños, pero no somos capaces de traer a la mesa una conversación difícil. O queremos un cuerpo donde nos sintamos cómodas y radiantes y llenas de energía, pero no nos gusta entrenar y comer saludable cuando no tenemos ganas o no hay motivación. O quizás tú quieres emprender y empezar un negocio propio, y me incluyo ahí, pero tenemos miedo de que las cosas no salgan como quiera. Pero la verdad es que todas estas dificultades, todos esos desafíos son parte de. No existe una versión de tus sueños real que no incluya incomodidad. Y la verdad es que expandirte, cumplir tu sueño o permanecer en el mismo lugar que no te gusta son difíciles. Las dos opciones son igual de difíciles. Pero ahí tú eliges cuál es la dificultad que quieres atravesar. Y hay un chico que se llama Alex Hormozzi, que tiene una teoría que se llama Choose Your Heart, escoge tu difícil. Y es como que él dice, o sea, cualquiera de las opciones que tú escojas o elecciones que tú escojas en tu vida van a incluir desafíos, pero ¿cuál difícil vas a tú elegir? Ok, me cuesta hacer ejercicio, me cuesta alimentarme bien, pero también te va a costar sentirte enferma, sentirte sin energía y tener que pagar medicamentos, ¿no es cierto? Ok, emprender es bastante demandante de tiempo, me cuesta esta incertidumbre o no saber, ¿no es cierto? No saber qué hacer, qué es lo mejor, tener que aprender muchas cosas, ¿ok? Pero también es difícil estar en un trabajo que no te llena y no tener propósito día a día. Entonces, ¿cuál es el difícil que vas a tú escoger? Y además ahí, como les conté mi experiencia, ¿qué tal si la lluvia es solo un acelerador que te ayuda a sacar lo mejor de ti?
que hace que llegues a tu destino más fuerte, porque quizás ese problema que tú estás teniendo, ese desafío, esa dificultad, está desarrollando en ti esas fortalezas internas y recursos que tú necesitas para llegar a tu siguiente nivel. Así que yo creo que es súper importante aprender a escoger primero nuestro difícil y entender que las dificultades no son una señal de que estamos equivocadas de camino. Así que vamos al cuarto aprendizaje. La claridad llega actuando. Yo me incluyo. O sea, a veces siento que necesito tener absolutamente todo claro en mi cabeza para poder dar ese siguiente paso, ¿no es cierto? Pero la claridad nunca llega antes de actuar, llega mientras avanzas. La mayoría nos encontramos esperando una señal, esperando a sentirnos seguras, a tener un plan perfecto, esperando a que desaparezcan todas esas dudas que tenemos en mi cabeza. Y como les dije, yo también lo hago. Pero esa mañana, en la segunda corrida, yo trataba de resolver en mi cabeza y tener un plan perfecto e incluso encontrar algo de claridad en esta crisis de identidad que estaba viviendo. Pero yo, gracias a salir a correr, me di cuenta que no podía resolver en mi cabeza algo que solo podía descubrir moviéndome, porque la claridad no es el requisito para actuar, es la consecuencia. Así que por eso yo me dije, ok, voy a salir solo 10 minutos, ok. Bajé las expectativas, puse un mínimo viable para hacer algo, ya, para darle paz a mi deseo. Pero la verdad es que yo terminé corriendo toda mi ruta y no cambió nada del externo. El clima no es que hubiera cambiado tanto, el pronóstico cambió gracias a la información que yo adquirí al salir a correr. Y mi cuerpo empezó a decirle a mi cerebro, mira, esto sí es posible. Y eso, si lo trasladamos a la vida, nos puede pasar con todo. Tú no vas a descubrir si eres capaz de emprender pensando, imaginando, planeando absolutamente todo. No vas a descubrir si la relación de tus sueños funciona imaginando en tu cabeza. No vas a descubrir si un nuevo camino es para ti leyendo un libro. No lo vas a descubrir si no es viviéndolo. Cada paso imperfecto que tú das genera información nueva y esa información es lo que trae claridad a tu vida. Y ahí yo creo que es súper importante recordar que la vida siempre recompensa más la acción imperfecta que la preparación infinita. Y con eso llegamos al quinto y último aprendizaje, que es dejarnos de preguntarnos por qué. E incluso yo diría que es dejarnos de preguntarnos para qué, que es tan popular en este mundo de desarrollo personal, ¿no? Sino empezar a preguntarnos en quién me estoy convirtiendo. ¿Qué fortalezas está desarrollando esto en mí? Porque la verdad es que las tormentas van a pasar. El sol va a volver a salir. Hay una frase que a mí me lleva, o sea, que me llevo mucho y es que la parte más oscura de la noche es cuando está a punto de salir el sol. Yo corriendo sentí paz, gratitud, ligereza. Y no porque la lluvia había desaparecido por completo, sino porque yo entendí que podía atravesarla, que era capaz de correr a pesar de ella. Y yo creo que ahí radica la verdadera confianza, no en creer que no volverá a llover, que no habrá más problemas, que no habrán desafíos, sino en saber que siempre vas a seguir avanzando, que siempre tú vas a poder seguir dando un paso a la vez hasta que todo vuelva a brillar. En este caso, hasta que vuelva el sol. Porque dar y seguir y presentarte un día a la vez crea evidencia, evidencia de que tú eres capaz de hacerlo. Y cuando tú tienes evidencia, eso es lo que construye tu confianza interior. Porque cuando tú generas evidencia para tu cerebro, le estás diciendo que tú eres capaz, que tienes recursos, que tienes fortalezas para atravesar cualquier desafío que la vida te presente. Y entonces yo creo que el verdadero regalo de los procesos difíciles no se trata de sobrevivirlos, de que pasen, de que lograste atravesarlos, sino de descubrir y de entender y de valorar la persona en la que tú te conviertes al final de ellos. Yo corriendo, gracias a ese podcast, dejé de preguntarme, ok, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo va a durar? Y empecé
más bien a emocionarme por conocer, por valorar y por embrace, como que por emocionarme de la mujer en la que me estoy convirtiendo, por las fortalezas internas y externas de la que, gracias a esto que estoy viviendo, estoy desarrollando en mí. Así que dejemos de preguntarnos por qué o para qué y preguntémonos en quién me está convirtiendo este proceso. ¿Cuáles fortalezas estoy desarrollando gracias a esto que estoy viviendo? Y con eso cerramos los aprendizajes, pero para que no se quede solo en mi experiencia, yo quiero que ustedes le den a su mentecita, que sé que aquí habemos muchas overthinkers que pensamos demasiado. Quiero que le den unas razones lógicas y vamos a la explicación científica detrás de todo esto que descubrí. Primero, hay algo que se llama sesgo de negatividad. Y es que nuestro cerebro evolucionó para detectar amenazas antes de oportunidades. Y es que para mantenernos vivos necesitamos enfocarnos en las cosas malas. Eh, este fenómeno está descrito por un psicólogo súper famoso que se llama Rick Hanson. Y ahí él explica que nuestro cerebro funciona como velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que busca recordar como sea las experiencias negativas o lo que te hizo daño o lo que salió mal y deja pasar, así como un sartén de teflón que resbala todas las cosas positivas. Incluso yo leí que en nuestra cabeza se almacena como el puño de tu mano alguna experiencia difícil para evitar que te pase de nuevo y apenas una partecita chiquita de tu dedo las experiencias positivas, porque no tiene sentido que recuerdes eso. Por eso es importante siempre entrenarnos para recordar lo bueno también nos pasa. ¿Qué nos pasa? Porque naturalmente, por ser humanos, vamos a recordar mucho más lo que puede salir más. Y esto nos lleva a la segunda explicación o razón científica, que es la intolerancia a la incertidumbre. En varias investigaciones sobre la ansiedad se mostró que muchas personas no le temen al resultado negativo tanto como, como a no saber qué va a pasar. Y es decir, que más que temer a que algo salga mal, le tememos a la incertidumbre. Por eso es que tratamos de controlar todo, de planificar, de prepararnos, de buscar certezas, aun cuando parezca imposible, porque naturalmente como humanos no tenemos desarrollada la tolerancia a la incertidumbre. Eso necesita ser entrenado. Y de hecho, desde la terapia cognitivo-conductual, se dice que nosotros evitamos la incertidumbre para poder reducir la ansiedad. Pero esto, cuando evitamos todas estas cosas que nos dan miedo, se reduce la ansiedad, pero esto es solo a corto plazo. Porque cada vez que evitamos una situación difícil, nuestro cerebro aprende, ¿no? Ah, tenía razón tener miedo. Tenía razón de tratar de evitar eso. Y el miedo crece. Entonces, no nos estamos haciendo un bien. Estamos manteniendo ese aspecto primitivo de evitar la incertidumbre, de inventar la incomodidad, pero ese miedo cada vez se hace más grande. Por eso, ¿cuál es la solución que nos propone la ciencia? La exposición. Y uno de los tratamientos más eficaces para la ansiedad o para este miedo al futuro es precisamente la exposición gradual. Y varios autores han demostrado que exponernos poco a poco a aquello que evitamos permite que el cerebro actualice sus predicciones y reduzca el miedo. Es decir, en otras palabras, no necesitas convencerte de que puedes. No más mantras, no más afirmaciones, no necesitas repetir cientos de veces que sí puedes. Necesitas vivir suficientes experiencias que le demuestren a tu cerebro que sí puedes, es decir, crear evidencia de que eres capaz. Y ahí con eso entra esta teoría de la autoeficacia, que ya les he mencionado en otros episodios, que este autor que se llama Albert Bandura, él tiene una teoría de la autoeficacia que dice que la confianza nunca va a aparecer antes de actuar, que la fuente más poderosa de confianza son las experiencias de dominio, es decir, hacer algo difícil y comprobarte que pudiste. Y es lo que a mí me pasó corriendo. No salí porque yo confiaba en que todo iba a salir perfecto. Yo confié en mí y me sentí súper poderosa y capaz porque salí. Es decir, que la confianza
viene gracias a tomar acción. Y creo que ahí se resume todos los aprendizajes o la ciencia más bien de este episodio. Y para ir cerrando, yo quiero compartirles 3 herramientas para que ustedes puedan llevar todos estos aprendizajes, todas estas razones científicas a su vida diaria, a la práctica y puedan incluirlo en ustedes para que sea parte de y empiecen a vivir la vida de sus sueños ya. La primera herramienta es separar los hechos de la historia que te estás contando. Quiero que escribas 2 columnas, una que diga hechos y otra que diga historias. En mi caso, vamos a hacer un ejemplo. En los hechos estaba lloviendo, mi bebé estaba enferma y yo había dormido mal. Eso eran los 3 hechos reales, ¿no? Y la historia que me estaba contando era, seguro no voy a disfrutar, no vale la pena salir, voy a perder el tiempo, mejor lo hago otro día. Pero estas solo eran historias. Cuando tú haces ese ejercicio, te va a ayudar muchísimo a bajar la ansiedad. ¿Por qué? Porque te va a demostrar que no hay tantas cosas que son reales, que de verdad están pasando. Son más las historias que tú te estás contando. Y yo tengo un ejercicio que ya les he comentado en otros capítulos, que si quieres me puedes dejar un mensaje aquí para mandarte, que es me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Y es vaciar básicamente todos los escenarios catastróficos que tiene tu mente y a la vez abrirte al mejor escenario posible, porque eso te hace tener perspectiva y como ya vimos, nuestro cerebro está perfectamente diseñado para enfocarse en lo malo. Pero si haces este tipo de ejercicios y entrenas a tu cerebro, va a también a poder ver el lado real y positivo de lo que significa atreverte a hacer eso que tanto quieres. La segunda herramienta es la regla de los 10 minutos. Lo podemos dejar en 5. No quiero que te comprometas con cumplir tu meta completa. No quiero que te comprometas con terminar. No, solo comprométete con empezar. Después de 5 o 10 minutos puedes decir si paras. Es decir, ponte a buscar, yo qué sé, un nuevo trabajo por 5 minutos. Ponte a entrenar o mover tu cuerpo por 5 minutos. Ponte a mandar, o sea, a escribir un mensaje a esa persona que tanto quieres tener esa conversación por 5 minutos. No. Y luego paras. No te fuerces a más, solo empieza. Porque lo curioso es que la mayoría de veces ya no vas a querer parar. ¿Por qué? Porque la motivación y ese momentum suele empezar luego de que tú actúes, que tú des ese primer paso. Porque ese primer paso es lo que va a hacer que esa bolita de nieve crezca y que tú tengas más energía para seguir haciéndolo. Cuando tú ya empiezas, empezar es donde más resistencia hay. El resto del proceso ya es mucho más sencillo. Y la última herramienta es cambia la pregunta. Dejemos de preguntarnos por qué me está pasando eso o incluso para qué me está pasando esto y pregúntate, ¿qué fortalezas está desarrollando esto en mí? ¿O en quién me estoy convirtiendo en esta etapa? La pregunta va a cambiar el significado y el significado va a transformar tu experiencia. Es súper importante que cambiemos la narrativa, las historias que nos contamos de lo que estamos viviendo, porque eso va a determinar cómo nos sentimos. Y si quieres llevarlo un paso más allá, hazlo súper específico. Escribe, hoy esta situación, esta dificultad, este desafío está desarrollando en mí. En mi caso, todo lo que estoy viviendo está desarrollando muchísima paciencia, está desarrollando valentía para atreverme a ir a presentarme de nuevo, a hacer cosas que yo creí que no podía. Está desarrollando disciplina por comprometerme y enfocarme en una sola cosa y no hacer millones de cosas a la vez. Está desarrollando confianza porque está demostrándome que sí puedo. Está desarrollando mucha resiliencia y tolerancia a la incertidumbre que literal yo desde pequeña pensé que no era capaz de tolerar la incertidumbre y gracias a tenerle a mi hija, me doy cuenta que, wow, puedo vivir y puedo vivir bien en medio de todo esto. Cuando tú nombras a cada una de esas fortalezas, empiezas a verla, empiezas a valorarlo y empiezas a también hacer un soporte y un apoyo para esa mujer en la que te estás convirtiendo. Así que te recomiendo un montón aplicar estas 3 herramientas que estoy segura que te van a permitir llevarle a tu realidad todo esto que te acabo de contar en este episodio. Así que ya para cerrar, yo creo que quizás el objetivo de la vida no es aprender a evitar las tormentas, ni esperar que llegue el momento perfecto, ni sentirnos completamente listas. Quizás el verdadero aprendizaje es dejar de poner nuestra vida en pausa
hasta que todas las condiciones de nuestra vida se acomoden. Porque yo creo que siempre va a haber un algo que haga que no sea el momento ideal, va a haber un nuevo miedo, una nueva excusa, una nueva razón para esperar. Y yo creo que más bien necesitamos aprender a confiar en que somos capaces de atravesar lo que sea que la vida nos ponga en nuestro camino, porque ahí está la verdadera confianza, no en pensar que estamos suficientemente preparadas para atravesar lo que sea, o que la vida ya va a dejar de ser difícil, que nada me va a afectar. No, 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 no. Yo creo que la verdadera confianza es saber que cada dificultad, cada desafío, cada proceso, problema pesado que estés viviendo está construyendo una versión de ti mucho más fuerte, más valiente, más alineada con esa vida que tú quieres vivir. Porque al menos para mí, gracias a todo lo que he vivido estas últimas semanas, me he dado cuenta que soy mucho más capaz de atravesar las tormentas de lo que todos mis miedos y las historias de mi cabeza me hacen creer, me hacen creer. Y yo estoy segura que tú también lo eres. Así que quiero cerrar este episodio dejándote una pregunta. ¿Qué decisión llevas semanas, meses o incluso años postergando por un pronóstico que todavía no existe? O que tú no sabes si es tu verdad. Porque quizás no es la lluvia o ese problema el que te está frenando. Quizás es la historia que te estás contando sobre eso. Y yo creo que la vida que tú estás esperando o que estás soñando, también te está soñando a ti. Y lo único que quiere esa vida, lo único que exige Dios, el universo, en lo que sea que tú creas, es que des ese primer paso. Así que por favor, dejemos de buscar en nuestra mente lo que solo nuestro cuerpo puede revelarnos en la cancha, viviendo, atreviéndonos. Gracias por llegar hasta aquí. Aquí termina este episodio. Estoy recargadísimo de haber compartido esto con ustedes. Por favor, si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, déjame un review o un like para que esto pueda llegar a más personas que lo necesiten. Si alguna de estas partes resonó contigo, compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar esto y ayudemos a que cada vez más personas conozcan lo que significa la magia de sanar. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Chau, chau.